Le escupí en la cara a mi suegro delante de 200 personas el día que me llamó basura inútil en mi propia boda. Hoy, ese mismo hombre me ruega que le venda mis productos y yo simplemente le cierro la puerta en la cara mientras cuento mis millones. Mi nombre es Valeria Santamaría y voy a confesarte la historia más cruda y brutal de venganza que existe. Cómo una mujer humillada hasta lo más profundo se levantó para convertirse en la pesadilla de quienes la pisotearon. Era diciembre de 2012. Mi boda, el día más importante de mi vida, se convirtió en mi funeral público. Rodrigo, mi flamante esposo, estaba borracho antes del primer baile. Su padre, don Alberto Mendoza, dueño de 3 fábricas y el hombre más respetado del pueblo, se acercó a mí durante el brindis. Sus palabras todavía me queman la garganta. Mija, mi hijo se casó con una mujer sin futuro, una secretaria mediocre que nunca va a dar la talla. Rodrigo merece una mujer de sociedad, no una cualquiera como tú. 200 personas escucharon. 200 personas vieron cómo me temblaron las manos mientras sostenía esa copa de champán que se convirtió en mi declaración de guerra. Pero esa humillación fue solo el comienzo. Lo que vino después, lo que descubrí sobre mi esposo, sobre su familia, sobre los secretos que guardaban como serpientes bajo la lengua, eso sí que casi me mata. Porque cuando creí que ya había tocado fondo, cuando pensé que no podía dolerme más, la vida me mostró que siempre, siempre, hay un abismo más profundo esperándote. Y en ese abismo, querida, es donde nació la mujer que hoy controla un imperio de 18 empresas mientras ellos mendigan por sobrevivir. Lo que no sabía esa noche, mientras lloraba en el baño de mi propia boda limpiándome el maquillaje corrido, es que don Alberto tenía razón en algo. Yo no era la mujer adecuada para su hijo. Yo era mucho más que eso. Yo era su destrucción andando en zapatos de tacón. Pero para llegar ahí, primero tuve que atravesar el infierno. Y créeme, el infierno tiene muchas habitaciones. La primera habitación se llamaba matrimonio. Rodrigo no me tocaba desde la luna de miel. Llegaba borracho. Me gritaba que era una mediocre, que no sabía vestirme, que avergonzaba a su familia en las reuniones sociales. Eres una secretaria pretenciosa, me decía mientras yo le planchaba las camisas que usaría para impresionar a sus amantes. Porque sí, había amantes. Muchas. Todas ellas mujeres de la alta sociedad que don Alberto aprobaba, que tenían apellidos que sonaban bien en los periódicos. Aguanté 2 años. 2 años de humillaciones diarias, de cenas familiares donde me trataban como la sirvienta, de noches sola mientras mi esposo retozaba con mujeres que sí tenían clase. 2 años trabajando como secretaria en una oficina gris para mantener a flote los gastos de una casa donde yo era invisible. Hasta que un día, algo se quebró dentro de mí. No fue gradual, no fue una revelación mística. Fue instantáneo, como un rayo partiendo un árbol por la mitad. Fue cuando encontré las fotos. Rodrigo, desnudo con Carolina Vázquez, la hija del socio de su padre, en la cama que habíamos comprado juntos para nuestro primer aniversario. Pero no era solo una aventura. Eran años de aventuras, toda una vida paralela documentada en cientos de fotografías que guardaba como trofeos de guerra. Y al final de la carpeta, una foto que me heló la sangre. Él con ella, besándola, con un anillo de compromiso en su mano. El mismo anillo que había sido mío. Esa noche no lloré. Esa noche nació algo más peligroso que las lágrimas. Nació la sed de poder, porque entendí algo fundamental sobre los hombres como Rodrigo y su padre. Solo respetan lo que no pueden controlar. Y yo había decidido convertirme en incontrolable. Pero la traición más brutal aún estaba por venir. Porque cuando confronté a Rodrigo con las fotografías, cuando le grité que sabía todo sobre sus aventuras, él se rió. Se rió en mi cara y me dijo las palabras que me partieron en 2. ¿Y qué vas a hacer? ¿Divorciarte? Nadie va a quererte, Valeria. Eres una mujer sin recursos, sin familia, sin futuro. Yo soy tu única opción de tener una vida decente. Luego añadió el golpe final. Además, Carolina ya sabe que existes. De hecho, le causa gracia. Dice que eres como la mascota de la casa. Esa noche tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a divorciarme, no iba a huir, no iba a desaparecer como ellos esperaban. Iba a quedarme y convertirme en su peor pesadilla. Iba a usar cada insulto, cada humillación,
Cada desprecia como escalón para construir algo que los destruyera desde adentro. No sabía cómo, pero sabía que lo haría. Y entonces apareció él, Alejandro Ruiz, un hombre misterioso que llegó a mi vida como una tormenta, con secretos que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre la familia Mendoza y sobre mí misma. Alejandro llegó a mi vida en el momento más oscuro, cuando ya había decidido que mi venganza sería lenta y silenciosa. Era enero de 2015. Yo trabajaba como secretaria en una empresa de importaciones, ganando una miseria que apenas cubría mis gastos personales, mientras Rodrigo y su familia me mantenían como su mascota doméstica. Llevaba 2 años planeando, ahorrando cada peso, cada centavo, esperando el momento perfecto para moverme. Alejandro entró a nuestra oficina un martes lluvioso, alto, elegante, con esa sonrisa que te desarma pero que esconde algo peligroso. Dijo que venía a hacer una propuesta de negocios, pero desde el primer momento supe que había algo más. Sus ojos se detuvieron en mí más tiempo del necesario cuando me pidió que le trajera café, y cuando nuestras manos se rozaron al entregarle la taza, sentí una descarga eléctrica que no había experimentado nunca, ni siquiera con Rodrigo. «Señora Mendoza», me dijo después de la reunión, «me gustaría hablar con usted a solas». Su voz tenía un tono que me puso la piel de gallina. Creo que tenemos intereses en común. No sabía de qué hablaba, pero acepté encontrarme con él esa tarde en un café del centro. Lo que me confesó esa tarde cambió todo. «Conozco a su esposo», me dijo mientras revolvía su café con una calma que me resultaba perturbadora. «Y conozco a su suegro. De hecho, conozco muchos secretos de la familia Mendoza, secretos que podrían interesarle». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que iba a salírseme del pecho. «¿Qué tipo de secretos?», le pregunté, aunque ya intuía que nada bueno vendría después. Alejandro sacó una carpeta café, la puso sobre la mesa y la empujó hacia mí. «Ábrala», me dijo. Adentro había documentos, fotografías, contratos. La primera imagen que vi casi me hace vomitar. Don Alberto, el hombre que me había llamado basura en mi propia boda, abrazado con una mujer que no era su esposa. Pero no era una aventura cualquiera. Era una mujer muy joven, casi una niña, y en sus brazos había un bebé. Su suegro tiene una familia paralela, me explicó Alejandro con esa voz suave que contrastaba con la brutalidad de sus palabras. Esa mujer se llama Patricia, tiene 23 años, y ese bebé es su hijo. Don Alberto la mantiene en un apartamento en la capital hace 5 años. Su esposa no lo sabe, sus hijos no lo saben, pero usted ahora sí. Me temblaban las manos sosteniendo esas fotografías. «¿Por qué me está mostrando esto?», le pregunté. Su sonrisa se volvió más amplia, más peligrosa. «Porque necesito una socia, Valeria. Y porque usted necesita poder, verdadero poder». Entonces me explicó su plan, y yo entendí que había encontrado a mi socio del diablo. Alejandro no era solo un empresario cualquiera. Era el hijo bastardo de uno de los socios más importantes de don Alberto. Un hombre que había sido estafado y humillado por los Mendoza años atrás, hasta llevarlo a la ruina y finalmente al suicidio. Alejandro había pasado 20 años preparándose para destruir a la familia que había matado a su padre, y me había elegido a mí como su arma perfecta. «Los Mendoza creen que son intocables», me dijo esa tarde mientras planeábamos mi liberación. «Creen que el dinero y el apellido los protegen de todo, pero tienen un punto débil, su arrogancia. Van a subestimarla hasta el final, y esa será su perdición». El plan era más brillante de lo que yo podría haber imaginado sola. Primero, yo iba a usar los secretos de don Alberto para chantajearlo sutilmente. No de forma burda, sino inteligente. Le haría saber que sabía de Patricia y del bebé, pero sin amenazarlo directamente. Lo haría vivir con el miedo constante de que su mundo perfecto podría colapsar en cualquier momento. Mientras tanto, Alejandro me ayudaría a establecer mi propio negocio, usando los contactos y la información privilegiada que habíamos reunido sobre las empresas de la familia. Lo que no le dije a Alejandro, lo que guardé como mi as bajo la manga, es que yo tenía mis propios planes. Porque si algo había aprendido en esos años de humillaciones, es que nunca puedes confiar completamente en nadie, ni siquiera en tu socio de venganza. Durante 6 meses, fingí ser la misma Valeria de siempre. La secretaria sumisa, la esposa invisible, la nuera despreciada. Pero por las noches, mientras Rodrigo roncaba borracho a mi lado, después de llegar de revolcarse con Carolina, yo estudiaba.
Aprendí sobre importaciones, sobre mercados internacionales, sobre las debilidades financieras de las empresas Mendoza. Alejandro me enseñó cosas que ninguna universidad me habría enseñado: cómo leer entre líneas los estados financieros, cómo identificar las cuentas ocultas, cómo seguir el rastro del dinero sucio. Y el dinero sucio abundaba. Los Mendoza no eran solo empresarios exitosos, eran ladrones con traje y corbata. Evadían impuestos, sobornaban funcionarios, tenían empleados en condiciones de esclavitud en sus fábricas. Todo documentado, todo archivado en carpetas que Alejandro había estado recolectando durante años. Pero la revelación que casi me mata de la impresión llegó en septiembre. Alejandro llegó a nuestro encuentro mensual más serio de lo normal. «Valeria», me dijo, «hay algo más que necesitas saber. Sobre Rodrigo. Sobre por qué se casó con usted». Mi sangre se congeló. «¿Qué quiere decir?». Sacó otra carpeta. Esta vez, las fotografías eran de mi boda, pero no las oficiales, las de los invitados. En una de ellas se veía claramente a Rodrigo entregándole dinero a alguien. Mucho dinero. Su matrimonio fue una apuesta, me explicó Alejandro con una frialdad que me partió el alma. Rodrigo apostó con sus amigos que podría casarse con la mujer más fea y mediocre que encontrara y mantenerla sometida por al menos 5 años. El premio eran $50,000. Me derrumbé. Ahí, en ese café, delante de un hombre que apenas conocía, me derrumbé completamente. Todo mi matrimonio, todo mi sufrimiento, toda mi humillación, había sido entretenimiento para un grupo de hombres ricos y aburridos. Yo no era solo la esposa no deseada. Yo era el chiste cruel de una apuesta perversa. Lloré durante 2 horas. Lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Y cuando finalmente levanté la cabeza, Alejandro me estaba mirando con algo parecido a la compasión. «Ahora ya sabe toda la verdad», me dijo. «¿Qué va a hacer con ella?». Lo que hice fue tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre. No iba a destruir a los Mendoza desde afuera. Los iba a destruir desde adentro, lentamente, como un cáncer. Y cuando terminara con ellos, el mundo sabría que Valeria Santamaría no era la mujer mediocre de la apuesta. Era su verdugo. Pero antes de revelarle a Alejandro mi plan maestro, necesitaba asegurarme de algo. Necesitaba saber si podía confiar en él completamente, o si él también tenía sus propias traiciones guardadas. Y lo que descubrí sobre mi socio del diablo me hizo entender que en este juego de venganza todos éramos depredadores disfrazados de víctimas. Dame me gusta a este video si quieres saber cómo una mujer convierte el dolor en poder. Y suscríbete a este canal haciendo clic en el botón rojo que está aquí abajo, porque todos los días te esperamos con historias que van a paralizarte el corazón. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nuevo relato. Pero prepárate, porque lo que viene va a romperte el corazón y después te va a enseñar que a veces la única forma de sanar es cortando de raíz todo lo que te lastima. Lo que descubrí sobre Alejandro casi me costó la vida. Literalmente. Era octubre de 2015. Llevábamos 10 meses trabajando juntos, y yo ya había empezado a implementar la primera fase de mi plan. Una pequeña empresa de importación de productos de belleza que manejaba desde mi casa, usando los contactos que él me había proporcionado. Nada extraordinario, apenas unos pocos miles de dólares de ganancia mensual, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía algo que nadie me había regalado. Esa noche, Rodrigo llegó más borracho de lo usual, pero no era su borrachera típica, la que lo hacía agresivo y cruel. Era una borrachera extraña, como si hubiera visto un fantasma. Se desplomó en el sofá y empezó a hablar, a divagar sobre su padre, sobre secretos familiares, sobre cosas que normalmente jamás me confesaría. «Mi papá está raro», murmuró con los ojos vidriosos. «Dice que alguien lo está chantajeando, que saben cosas que podrían destruirnos a todos». Mi corazón se aceleró. ¿Alejandro había empezado a mover las piezas sin decírmelo? Seguí fingiendo que limpiaba la cocina mientras Rodrigo continuaba hablando. «Dice que es alguien de adentro, alguien que conoce demasiado, y que esa persona tiene una socia, una mujer». Me temblaron las manos, pero mantuve la calma. «¿Qué mujer?», le pregunté con voz casual. «No sé», respondió Rodrigo, «pero mi papá está asustado». Nunca lo había visto así. «Dice que van a investigar a todos los empleados, a todas las secretarias, a todas las mujeres que han tenido contacto con nuestros negocios en los últimos años». Se incorporó,
y me miró con esos ojos inyectados en alcohol. ¿Tú sabes algo, Valeria? ¿Alguien te ha preguntado cosas raras sobre nosotros? Mentí con la naturalidad de una experta. ¿Cómo voy a saber algo si ustedes ni siquiera me cuentan en qué trabajan realmente? Paz, pero por dentro, el pánico me estaba comiendo viva. Si don Alberto sospechaba, si estaba investigando, todo mi plan se vendría abajo antes de siquiera empezar. Al día siguiente llamé a Alejandro para una reunión de emergencia. Lo encontré en nuestro café usual, pero había algo diferente en él. Parecía satisfecho, peligrosamente satisfecho. Alejandro, le dije, creo que don Alberto sospecha de nosotros. Su sonrisa me heló la sangre. Lo sé, me respondió con una calma que me aterró. De hecho, fui yo quien se lo dije. El mundo se detuvo. ¿Qué? Fue lo único que pude susurrar. Alejandro se acomodó en su silla, ordenó otro café, y con la misma tranquilidad con la que se habla del clima, me explicó que me había vendido. Verá, querida Valeria, resulta que mi venganza contra los Mendoza no requería que usted saliera victoriosa al final, solo requería que ellos sufrieran, y usted ha sido una herramienta perfecta para eso. Me explicó, con una frialdad que me llegó hasta los huesos, que había estado jugando un juego mucho más complejo del que yo imaginaba. Había usado mi dolor, mi sed de venganza, mi humillación, para infiltrarse en la familia Mendoza de una manera que jamás habría logrado solo. Usted fue mi caballo de Troya perfecto, me dijo. Don Alberto ahora sabe que alguien tiene información comprometedora sobre él, pero no sabe exactamente quién ni cuánto sabe. Está paranoico, está cometiendo errores, está destruyendo sus propias relaciones comerciales por la desconfianza. Mi trabajo está prácticamente terminado. ¿Y yo qué? Le pregunté con la voz quebrada. Usted, querida, va a ser el chivo expiatorio perfecto. Don Alberto ya sospecha de usted. En unos días, Rodrigo va a descubrir evidencia de que usted ha estado espiándolos, vendiendo información, traicionando a la familia. Lo que pase después... Bueno, los Mendoza no son conocidos por su misericordia con los traidores. Salí de ese café sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies, pero también sentí algo más, una rabia tan pura, tan cristalina, tan poderosa que casi me quema por dentro. Alejandro había creído que podía usarme y descartarme como un pañuelo desechable. Había subestimado profundamente a la mujer que había ayudado a crear, porque lo que Alejandro no sabía, lo que nadie sabía, es que durante esos 10 meses yo no había estado solo aprendiendo sobre negocios. Había estado aprendiendo sobre él, había investigado cada movimiento, cada contacto, cada cuenta bancaria, y había descubierto algo que lo convertiría de cazador en presa. Alejandro no era solo el hijo bastardo vengativo que decía ser, era algo mucho peor. Alejandro Ruiz había estado estafando a inversores internacionales durante años, usando identidades falsas y empresas fantasma. Había una orden de captura internacional en su contra, y varios países lo buscaban por fraude millonario. Mi socio no era solo un hombre sediento de venganza, era un criminal internacional que había usado mi historia para esconderse y operar desde nuestro país. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, fingí el llanto más convincente de mi vida. Le conté, entre sollozos, que un hombre llamado Alejandro Ruiz me había estado chantajeando, amenazándome con lastimar a la familia Mendoza si no le daba información sobre sus negocios. Le mostré evidencias falsas que había preparado, conversaciones editadas, documentos que lo incriminaban a él y me presentaban a mí como una víctima aterrorizada. Rodrigo, por primera vez en años, me abrazó, me consoló, me prometió protección. Tranquila, amor, me dijo. Papá va a saber qué hacer. Vamos a destruir a ese hijo de puta. Y efectivamente, don Alberto supo qué hacer. En menos de una semana, Alejandro Ruiz había sido deportado y entregado a las autoridades internacionales. Su venganza contra los Mendoza había terminado abruptamente, pero la mía apenas comenzaba, porque ahora tenía algo que Alejandro nunca tuvo: la confianza absoluta de mis enemigos. Don Alberto me veía como una víctima valiente que había arriesgado todo por proteger a su familia. Rodrigo me trataba con un respeto que nunca antes había mostrado, y yo tenía acceso total a información que Alejandro solo había podido soñar con obtener. Durante los siguientes 6 meses, consolidé mi pequeño negocio de importaciones
mientras jugaba el papel de la esposa traumatizada pero valiente. Los Mendoza, sintiéndose culpables por haber dudado de mí, empezaron a incluirme en conversaciones que antes me estaban vedadas. Don Alberto incluso empezó a pedirme consejos sobre ciertos proveedores internacionales, valorando mi experiencia con Alejandro. Y fue ahí cuando descubrí la información que cambiaría todo. Los Mendoza estaban al borde de la bancarrota. Su aparente éxito era una fachada sostenida por deudas enormes, préstamos impagables y negocios que funcionaban con números rojos. Tenían tal vez un año antes de que todo su imperio colapsara naturalmente. Pero yo no iba a esperar a que el destino hiciera justicia. Yo iba a ser la arquitecta de su caída, y cuando todo terminara, iba a estar parada sobre las ruinas de su arrogancia, contando mi dinero mientras ellos mendigaban por sobrevivir, porque había aprendido algo fundamental. En el juego del poder, no gana quien tiene más fuerza al principio, gana quien tiene más resistencia al final. Y yo, la mujer que había sobrevivido a años de humillaciones, traiciones y dolor, tenía resistencia de sobra para destruir a todos los que me habían subestimado. El momento exacto en que decidí destruir a los Mendoza para siempre fue el 17 de abril de 2016. Esa fecha está grabada en mi memoria como si fuera el día de mi segundo nacimiento. Rodrigo llegó a casa esa noche con una noticia que cambió todo. Valeria, tengo algo que contarte. Papá quiere que te unas oficialmente a las empresas familiares. Dice que después de lo que pasó con ese Alejandro, demostrate ser de confianza. Don Alberto quería ofrecerme un puesto como coordinadora de relaciones internacionales en sus empresas. Un título pomposo para lo que básicamente era ser su espía personal en el mundo de las importaciones, usando mis contactos para expandir sus negocios. Pero lo que él veía como una oportunidad de usarme, yo lo vi como mi entrada al corazón de su imperio. Acepté con la humildad calculada de una mujer agradecida. Don Alberto, le dije cuando me hizo la oferta oficialmente, no sé cómo agradecerle esta oportunidad. Prometo que no lo defraudaré. Su sonrisa paternalista me dio náuseas, pero mantuve mi máscara perfecta. Mija, me respondió, usted ya demostró su valor. Ahora es parte de la familia de verdad. Parte de la familia de verdad. Las mismas palabras que me habían negado durante años ahora eran mi llave maestra para acceder a cada secreto, cada cuenta bancaria, cada transacción sucia que habían mantenido oculta. Durante los primeros 3 meses, me dediqué a absorber información como una esponja. Aprendí que don Alberto tenía cuentas en paraísos fiscales, que evadía impuestos sistemáticamente, que tenía empleados trabajando en condiciones infrahumanas en sus fábricas. Pero más importante aún, aprendí que su situación financiera era aún más desesperante de lo que había pensado. Las empresas Mendoza debían más de $8 millones a bancos nacionales e internacionales. Tenían apenas 6 meses antes de que los acreedores empezaran a embargar propiedades. Don Alberto estaba moviendo dinero desesperadamente de una cuenta a otra, usando mi empresa de importaciones como fachada para blanquear fondos. Y ahí fue cuando el destino me regaló la oportunidad perfecta. Patricia, la amante joven de don Alberto, la madre de su hijo secreto, apareció en mi oficina una tarde de julio. Estaba desesperada, llorando, con el bebé en brazos. Señora Valeria, me dijo, necesito su ayuda. Don Alberto me cortó la mensualidad. Dice que ya no puede mantenerme, que tiene problemas económicos. La escuché con fingida compasión mientras mi mente calculaba las posibilidades. Patricia tenía 26 años ahora. Era hermosa, vulnerable, y estaba completamente desamparada. Su hijo, el bastardo de don Alberto, tenía 3 años y se parecía exactamente a Rodrigo cuando era niño. ¿Qué necesita de mí?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Trabajo, me suplicó. Cualquier cosa. Sé que usted tiene una empresa. Don Alberto me contó. Por favor, no deje que mi hijo pase hambre. La contraté inmediatamente como mi asistente personal. Oficialmente, Patricia trabajaba conmigo organizando inventarios y coordinando envíos. Extraoficialmente, se convirtió en mi arma más letal contra los Mendoza, porque Patricia sabía cosas que ni siquiera yo había descubierto. Durante 5 años había sido el refugio emocional de don Alberto, el lugar donde él descargaba sus miedos, sus culpas, sus secretos más íntimos. Me contó sobre cuentas bancarias que yo no conocía, sobre negocios turbios con carteles de drogas, sobre funcionarios gubernamentales que tenía en su nómina. Pero lo más importante,
Me contó sobre el testamento. Don Alberto había redactado un testamento secreto donde reconocía a su hijo bastardo y le dejaba el 30% de sus empresas. Un documento que, si salía a la luz, no solo destruiría su matrimonio, sino que complicaría enormemente la herencia de Rodrigo y sus hermanos. Para septiembre de 2016, yo tenía un arsenal completo de información comprometedora sobre los Mendoza. Tenía documentos que probaban evasión fiscal, fotografías de don Alberto con Patricia y el niño, grabaciones de conversaciones donde admitía sobornos a funcionarios, y copias de transacciones bancarias que mostraban blanqueo de dinero. Pero mi golpe maestro no iba a ser la exposición pública de sus crímenes. Iba a ser algo mucho más elegante, mucho más devastador. Iba a usar su propia arrogancia para destruirlos desde adentro, mientras construía mi imperio sobre las ruinas del suyo. En octubre lancé mi segunda empresa, una compañía de cosméticos que importaba productos directamente desde Corea del Sur. Los mismos proveedores que don Alberto había estado cortejando durante meses sin éxito, ahora trabajaban exclusivamente conmigo. ¿Por qué? Porque yo les había mostrado los registros financieros reales de las empresas Mendoza, demostrándoles que eran un riesgo crediticio enorme. Para noviembre, mi empresa de cosméticos estaba facturando más dinero mensual que cualquiera de las empresas tradicionales de don Alberto. Tenía contratos exclusivos, precios preferenciales y una reputación impecable en el mercado. Mientras tanto, las empresas Mendoza se hundían más profundamente en deudas, perdiendo clientes, perdiendo contratos. Don Alberto empezó a desesperarse. Me pidió ayuda. Me suplicó que usara mis contactos para salvar sus negocios. «Valeria, mija», me decía con esa sonrisa que ya no lograba ocultar el pánico. «Usted tiene la llave de nuestra salvación. Sus proveedores coreanos podrían trabajar también con nosotros». «Don Alberto», le respondía yo con la humildad calculada que había perfeccionado. «Yo haré todo lo posible por ayudar a la familia. Permítame hablar con mis contactos». Y efectivamente hablaba con ellos, para asegurarme de que jamás trabajarían con los Mendoza, ofreciéndoles condiciones aún mejores para mantener la exclusividad conmigo. Para diciembre, las empresas Mendoza estaban en proceso de quiebra técnica. Los bancos habían empezado a cobrar las deudas, los proveedores exigían pagos inmediatos, los empleados llevaban 2 meses sin salario. Don Alberto tuvo que vender su casa principal, su colección de carros, las joyas de su esposa. Y fue entonces cuando implementé la fase final de mi plan. Una noche, durante la cena familiar de Navidad, donde yo ahora ocupaba un lugar de honor como la salvadora de la familia, les hice una propuesta que no podrían rechazar. «Don Alberto, Rodrigo», les dije mientras cortaba el pavo que yo misma había comprado y cocinado, «he estado pensando en una solución para los problemas económicos de la familia». Sus ojos se iluminaron con esperanza desesperada. «Estoy dispuesta a comprar las empresas Mendoza. No como una adquisición hostil, sino como una fusión familiar. Yo aportaría el capital necesario para sanear las deudas, y ustedes aportarían su experiencia y su apellido». La propuesta era brillante en su crueldad. Yo les ofrecía comprar sus empresas por una fracción de su valor real, argumentando que era lo que el mercado estaba dispuesto a pagar dadas las circunstancias. Ellos conservarían títulos honoríficos y sueldos modestos, pero yo sería la dueña real de todo. Don Alberto, el hombre que me había llamado basura inútil en mi propia boda, me miró con lágrimas en los ojos y me dijo: «Valeria, usted es un ángel enviado por Dios. Sin usted, perderíamos todo». Firmaron los papeles el 2 de enero de 2017. Ese día me convertí oficialmente en la propietaria del imperio que durante años me había humillado. Pero mi venganza aún no estaba completa. Faltaba el toque final, el momento que había estado esperando durante 5 años de dolor y humillación. El momento de mi venganza definitiva llegó el 15 de febrero de 2017. Habían pasado exactamente 5 años desde mi humillante boda, y yo había organizado una cena familiar para celebrar el primer mes de nuestra nueva sociedad empresarial. Pero esa cena no era una celebración, era mi juicio final. Invité a toda la familia Mendoza, don Alberto, su esposa Dolores, Rodrigo, sus hermanos, sus tíos, sus primos, todas las personas que me habían despreciado, humillado y tratado como basura durante años. Los recibí en el salón principal de la que antes había sido la casa de don Alberto y ahora era oficialmente mía. Los hice sentar en la misma mesa donde tantas veces me habían hecho sentir invisible. Durante la cena mantuve la farsa. Hablamos de negocios,
de planes futuros, de cómo íbamos a reconstruir juntos el legado familiar. Don Alberto incluso propuso un brindis. Por Valeria, que salvó a nuestra familia cuando más lo necesitábamos. Levanté mi copa con una sonrisa que ellos interpretaron como gratitud, pero que en realidad era triunfo puro. Cuando terminamos el postre, me puse de pie. Familia, dije con voz suave, hay algunas cosas que necesito contarles antes de continuar con nuestra sociedad. Saqué mi primera carpeta. Don Alberto, su esposa merece saber sobre Patricia y sobre el hijo que tienen juntos. Su testamento secreto también debería ser del conocimiento de todos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dolores se puso pálida. Los hermanos de Rodrigo me miraron con horror creciente, y don Alberto entendió que había caído en una trampa perfecta. «¿Qué está haciendo?», murmuró. «Estoy haciendo justicia», respondí. Saqué mi segunda carpeta. «Rodrigo, tu familia también merece saber sobre la apuesta, sobre los $50,000 que ganaste por casarte conmigo y mantenerme humillada durante 5 años, sobre Carolina Vázquez y las otras 20 mujeres con las que me engañaste». Las lágrimas de Dolores se convirtieron en sollozos. Los hermanos de Rodrigo lo miraron con asco. Su tía mayor se levantó de la mesa temblando. «¿Esto es verdad?», le gritó a don Alberto. «¿Esta familia está construida sobre mentiras y crueldad?». Pero no había terminado. Saqué mi tercera carpeta, la más gruesa. Y ahora viene lo mejor. Todas las empresas que acaban de venderme estaban técnicamente en bancarrota, porque ustedes han estado evadiendo impuestos durante 15 años. He entregado toda la documentación a las autoridades fiscales. Mañana por la mañana van a embargar todas sus propiedades personales para cobrar la deuda con el Estado. Don Alberto se puso de pie con furia. «Usted nos traicionó, después de todo lo que hicimos por usted». Y ahí fue cuando pronuncié las palabras que había estado esperando 5 años para decir. «¿Todo lo que hicieron por mí?». Me llamaron basura inútil, me humillaron públicamente, me trataron como una mascota doméstica. Rodrigo me usó como parte de una apuesta cruel. Ustedes destruyeron mi autoestima, pisotearon mi dignidad y me hicieron creer que no valía nada. Mi voz se elevó hasta convertirse en rugido, pero tenían razón en una cosa. Yo no era la mujer adecuada para esta familia. Era demasiado buena para ustedes. Le escupí en la cara a don Alberto por segunda vez en mi vida, pero esta vez no fue humillación, fue triunfo. Ahora ustedes son los que no valen nada. Ustedes son los que van a mendigar. Y yo voy a estar aquí, contando mis millones, mientras ustedes aprenden lo que se siente ser tratado como basura. Rodrigo trató de agarrarme del brazo. «Valeria, por favor, podemos arreglar esto. Yo la amo». Me reí en su cara. «¿Amor? Tú no sabes ni cómo se deletrea esa palabra. Patricia, entra por favor». Patricia apareció con su hijo de 3 años, el niño que se parecía exactamente a Rodrigo. «Familia Mendoza, les presento a su nuevo heredero. Este niño va a crecer en abundancia, va a estudiar en las mejores universidades, va a tener todo lo que ustedes le negaron, porque yo me voy a encargar de que así sea». La familia se desintegró esa misma noche. Dolores pidió el divorcio inmediatamente. Los hermanos de Rodrigo cortaron todo contacto con él. Sus socios comerciales cancelaron contratos al conocer los escándalos. En 6 meses, los Mendoza pasaron de ser una de las familias más respetadas del país a ser un chisme nacional. Hoy, exactamente 8 años después de esa cena, mi imperio vale $18 millones. Tengo empresas en 5 países, empleados que me respetan, socios que me admiran. Patricia es mi mano derecha, y su hijo me llama tía Valeria. Estudia en un colegio privado bilingüe y habla 3 idiomas. Don Alberto trabaja como vigilante nocturno en un centro comercial. Su salario mensual es menos de lo que yo gasto en una cena. Rodrigo vende seguros de casa en casa. Cada vez que toca una puerta, se presenta como Rodrigo, su servidor, con esa humildad forzada de quien perdió todo. El mes pasado, Rodrigo tocó la puerta de mi oficina. Venía a venderme un seguro para mi edificio corporativo. No me reconoció al principio. La mujer exitosa que soy ahora no se parece en nada a la secretaria tímida que fui. Cuando finalmente entendió quién era yo, se puso de rodillas. Literalmente. «Valeria, por favor, perdóname. Necesito este trabajo. Mis hijos necesitan comer». Lo miré desde mi silla ejecutiva, con mis trajes de diseñador, con mis anillos de diamantes,
con el poder que me había costado años de humillación construir. Rodrigo, le dije, tu propuesta de seguro no me interesa. Mi edificio ya está asegurado con una empresa seria. Llamé a seguridad. Por favor, acompañen al señor Mendoza a la salida y añadan su nombre a la lista de personas que no pueden ingresar a este edificio. Mientras se lo llevaban, le grité: «Dale saludos a tu padre. Dile que la basura inútil le manda recuerdos». Esta es mi historia. La historia de una mujer que convirtió cada insulto en $1.000.000, cada humillación en un escalón hacia el poder, cada lágrima en combustible para su imperio. Porque aprendí que la mejor venganza no es destruir a tus enemigos, es vivir tan bien que ellos se destruyan solos de la envidia. Dame me gusta a este video si crees que las mujeres somos más fuertes de lo que el mundo imagina. Suscríbete a este canal haciendo clic aquí abajo si quieres escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en poder. Y déjame en los comentarios si vos también viviste una historia de traición que te hizo más fuerte. Porque todos los días te espero aquí, con relatos que te van a enseñar que no importa cuán profundo sea el abismo donde te hayan tirado, siempre, siempre, podés usar ese mismo abismo como trampolín para saltar más alto que todos los que te subestimaron. Mi nombre es Valeria Santamaría, y esta fue la confesión de cómo una mujer humillada se convirtió en la pesadilla de quienes la pisotearon. Nos vemos mañana con una nueva historia que te va a quitar el sueño.